Hola, vamos a comenzar nuestra clase y el día de hoy hablaremos sobre bienes y servicios. Empezamos entonces hablando acerca de los bienes. Se denominan bienes a todas las cosas u objetos que por sus características tienen la capacidad de satisfacer necesidades humanas como la tierra, los alimentos, la ropa, etc. A los bienes también se les puede llamar satisfactores. El acto por el cual utilizamos un bien para poder satisfacer una necesidad se llama consumo. Algunos bienes los podemos tomar libremente de la naturaleza y otros bienes necesariamente deben ser creados por el hombre mediante su esfuerzo. En la clasificación general de los bienes vamos a encontrar que existen dos clases de bienes, como son los bienes no económicos y los bienes económicos. Los bienes no económicos son llamados también bienes libres o inclusive gratuitos, y son aquellos que la naturaleza le ofrece al hombre en cantidades abundantes y a su vez listos para ser utilizados sin mayor esfuerzo. Entonces, estos bienes no económicos, el hombre los toma de la naturaleza y el hombre no necesita crearlos. Son abundantes y no tienen propietarios y tienen solamente valor de uso, no tienen valor de cambio. En cambio vamos a encontrar los bienes económicos. Los bienes económicos son aquellos que para obtenerlos requieren la intervención del hombre, por lo que van a satisfacer necesidades después de haber pasado por un proceso de extracción o de transformación. Entonces estos bienes son escasos y tienen propietarios. Y a diferencia de los bienes no económicos, tienen valor de cambio. Es decir, tienen un precio. Muy bien. Entonces a la economía lo que le interesa es estudiar los bienes económicos puestos que son escasos. Entonces ahora la clasificación de los bienes económicos. Por su naturaleza, vamos a encontrar bienes materiales o tangibles y los bienes inmateriales o intangibles. Los bienes materiales son aquellos que tienen existencia real y que pueden ser percibidos por los sentidos. Podemos tener un televisor, un automóvil, etc. En cambio, los bienes inmateriales o intangibles son aquellos que no tienen una existencia física y por lo tanto no pueden ser percibidos por los sentidos. Por ejemplo, marcas, fórmulas químicas, derechos de autor, diseños industriales, etc. Por su duración, se clasifican los bienes económicos en bienes fungibles e infungibles. Los bienes fungibles son aquellos que se consumen en el primer uso. Por ejemplo, gasolina, chocolates, etc. Los bienes infungibles son aquellos que sirven para varios usos, ¿no? Su consumo dice no es total en el primer uso. Tarde o temprano, obviamente, los infungibles se van a gastar, se van a acabar, pero sirven para varios usos. Un escritorio, una silla, un automóvil, vienen a ser bienes infungibles. Por su utilización o destino, encontramos los bienes de consumo y los bienes de capital. Los bienes de consumo son aquellos que se utilizan para satisfacer necesidades personales de los hombres. Satisfacen las necesidades en forma inmediata, directa.
están destinados al consumo de las familias. Por ejemplo, tenemos una manzana, un pantalón, relojes, libros, etc. Los bienes de capital, o también llamados de producción, son aquellos que se usan para crear otros bienes, es decir, se consumen en un nuevo proceso productivo, son utilizados por las empresas. Por ejemplo, tenemos una máquina de impresión, ¿no?, empleada en la fabricación de libros. Podemos también ver el petróleo para producir gasolina, etc. Por su relación con otros bienes. Bueno, vamos a encontrar los bienes sustitutos y los bienes complementarios. Los bienes sustitutos son aquellos que reemplazan a otros bienes para la satisfacción de una misma necesidad. Por ejemplo, un jugo de naranja es un bien sustituto de una bebida gaseosa para satisfacer la sed. Y los bienes complementarios son aquellos bienes que se consumen conjuntamente, ¿no? O sea, tienen una demanda conjunta. Ejemplo, el café y el azúcar, el pan y la mantequilla, un pantalón y la correa, etc. Por su aspecto legal o también llamado significado jurídico. En el Código Civil se ubican en los artículos 885 y 886. Vamos a encontrar los bienes muebles y los bienes inmuebles. Los bienes muebles son aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro con suma facilidad, ¿no? Entonces, los bienes muebles pueden ser una máquina de escribir, patentes, marcas, fuerzas naturales susceptibles de apropiación, como ondas electromagnéticas, electricidad, los títulos o valores de cualquier clase, ¿no?, acciones, bonos, letras de cambio. Los bienes inmuebles no pueden ser trasladados porque permanecen fijos. También se les llama bienes raíces. Tenemos, por ejemplo, terrenos, casas. Sin embargo, también aquí encontramos como bienes inmuebles los trenes, barcos y aviones, por su función o relación con la producción. Tenemos bienes intermedios y bienes finales. Los bienes intermedios son aquellos también llamados insumos. Son bienes que son utilizados para elaborar otros bienes. Por ejemplo, la harina para elaborar pan, el cuero para hacer casacas o correas, etc. Los bienes finales son aquellos que ya han sido creados, ya han sido terminados y están listos para ser utilizados para su consumo. Por ejemplo, el pan del ejemplo anterior, ¿no?, las casacas, correas, un par de zapatos, un pantalón. Por ingreso del consumidor encontramos los bienes inferiores, bienes normales y superiores. Los bienes inferiores son aquellos que cuando aumenta el ingreso del consumidor genera una disminución en la demanda del bien. Una persona, si gana mucho más que antes, ha aumentado su ingreso, entonces dejará de consumir aquellos productos que consumía cuando tenía escaso dinero. Los bienes normales son aquellos que frente a un ingreso, a un aumento en el ingreso, la demanda va a aumentar en una proporción igual. Los alimentos, por ejemplo. Los bienes superiores son aquellos que cuando el ingreso del consumidor se incrementa, la demanda también lo hace en una proporción mayor. O sea, las personas ganan más y desean
obtener estos bienes más que por estatus que por necesidad. Por su relación con el comercio internacional, encontramos los bienes transables y no transables. Los bienes transables son aquellos que legalmente pueden ser intercambiados con otros países: minerales, harina de pescado, calzado, alimentos enlatados, etc. Los bienes no transables son aquellos que no pueden legalmente ser intercambiados con el resto del mundo. Por ejemplo, tenemos los restos arqueológicos, las reservas naturales, los bienes inmuebles, etc. Pero fíjense que hay unos bienes que no cumplen con la ley de la demanda, ¿sí? Entonces, la ley de la demanda establece lo siguiente: si tenemos un bien X y el precio del bien aumenta, entonces la cantidad demandada de ese bien disminuye. ¿De acuerdo? O sea, si el precio del bien se incrementa, la cantidad demandada de ese bien va a disminuir. Eso dice la ley de la demanda. Sin embargo, existen acá unas paradojas, ¿no? Existen dos bienes o dos clases de bienes que no cumplen con la ley de la demanda, y son los bienes Giffen y los bienes Veblen. Los bienes Giffen reciben así su nombre por Robert Giffen, ¿no? Y para que sean bienes Giffen, tiene que tener ciertas condiciones. Acá podemos leer que el bien en cuestión debe ser un bien inferior. Es un bien que representa parte importante en el presupuesto del consumidor. Ojo, el presupuesto del consumidor es muy bajo. No es un bien de lujo. Y debe haber escasez de bienes sustitutos. Ejemplo: supongamos que una familia tiene muy bajos ingresos y consumen pan y carne de pollo. Y vamos a suponer entonces que el precio del pan se incrementa. ¿Pero qué ocurre? Esta familia de bajos ingresos va a decidir entonces, como es más barato el precio del pan que la carne de pollo, va a decidir entonces dejar de lado la carne de pollo para comprar más pan. Lo contrario tenemos los bienes Veblen. Miren, los bienes Veblen son llamados así por el economista Thorstein Veblen. Los bienes Veblen son bienes de lujo, o sea, son bienes superiores: ropas, joyas, vehículos, y son solicitados por personas que tienen altos ingresos. ¿Sí? O sea, se va a cumplir acá la paradoja, ¿no? Que cuando más alto es su precio, pues se incrementa la demanda de este bien. Thorstein Veblen manifiesta que las personas que adquieren este tipo de bienes no lo hacen tanto para diferenciarse de otras clases sociales, sino para marcar una diferencia dentro de su propia jerarquía, de su propia clase social, por así decirlo. Los servicios. Bueno, el hombre también satisface necesidades mediante servicios. ¿Qué son los servicios? Son actividades que realizan ciertas personas para poder satisfacer necesidades de otras personas. Se consumen en cuanto son producidos, son inmateriales, pero se prestan a través de bienes. Y los servicios se clasifican según quién los preste y según a quién se preste. Según quién preste el servicio, vamos a encontrar servicio privado y servicio público. El servicio privado es cuando el servicio lo brinda una institución privada, una empresa privada. Servicios educativos en colegios privados,
universidades privadas, servicio de salud en una clínica. Servicios públicos es cuando el servicio es brindado por una empresa o institución del Estado. Ejemplo, municipalidades, empresas públicas, instituciones públicas como el Banco de la Nación, etc. Según a quién se preste, ¿no? A quién se presta el servicio, encontramos servicio individual y colectivo. El servicio individual se presta de manera singularizada, personal a las personas, es decir, cuando el beneficio alcanza a una sola persona. Bien, por ejemplo, ¿no? Un dentista atiende solamente a una persona. Servicio colectivo son aquellos que se prestan al mismo tiempo a un grupo de personas, ¿no? O sea, el beneficiario son un grupo o la organización es un grupo de personas. Por ejemplo, un autobús, ¿no? Traslada al mismo tiempo a muchas personas. Muy bien, muchas gracias por su atención y hasta la siguiente clase.